Recuerda que estamos compartiendo como serie los nuevos comienzos y la serie general trae muchos mensajes de diferentes personajes, perfiles de algunos de los más destacados personajes de la Biblia que nos van enseñando cómo son los nuevos comienzos, alguna particularidad del nuevo comienzo, que eso nos va a ayudar a nosotros. Quizás tú dices, oye, yo no me identifiqué para nada con Elías, la historia de Elías nada que ver conmigo, pero ¿qué tal que a lo mejor la de Jacob sí? Algunas mujeres dirán, pues Débora era muy fuerte, no, yo nada que ver con Débora, pero Lea a lo mejor sí fue el personaje que hizo clic contigo, o Rebeca quizás, y así vamos a estar viendo algunas personalidades donde de cada una podemos aprender, pero no dudo ni por un instante que habrá un personaje en la Biblia que tú digas, ese personaje se parece a mí. Es casi como la historia de mi vida, es la misma situación que yo estoy viviendo ahora. Y por eso es que compartimos de variados personajes de distintas épocas de la historia bíblica para que podamos aprender. Ahorita estamos en este periodo llamado el periodo de los jueces. Vimos hace 2 domingos cómo el pueblo de Israel desobedeció a Dios, tomó la tierra, pero no la tomó en su totalidad y no expulsó tampoco en su totalidad a los pueblos que allí la habitaban, y eso trajo contaminación a su corazón. Esos pueblos que dejaron vivos empezaron a desviar el corazón del pueblo de Israel y les trajo gran desgracia, a tal grado que Dios permitió que esos pueblos los conquistaran, los sometieran, y entonces por cada cierto periodo de tiempo Dios levantaba a un hombre, o como vimos la semana pasada, a una mujer también, para liberar a su pueblo y darle paz, libertad y paz, y un regresar a la adoración al Señor. Después de Débora y Barak, que tú recordarás que su gobierno, su tiempo de juzgar a Israel duró 40 años, y dice al final del capítulo 5, y la tierra reposó 40 años. Así que la bendición de jueces piadosos que buscaban a Dios permitió que Israel disfrutara de 40 años de paz y prosperidad. Pero, pues como nadie es para siempre, Débora y Barak dejaron este mundo. Pasó su época, terminó su mandato, e inicia el capítulo 6 diciendo que otra vez los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, por lo cual Dios los entregó en manos de los madianitas. Madián era un pueblo cercano que habitaba la tierra de Canaán, la tierra prometida, y que fue parte de esos pueblos que no exterminaron. Y entonces Madián se levantó contra Israel y los sometió, dice allí, por 7 años, y eran duros también, eran crueles. Madián, la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, tuvieron que hacer cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Para qué? Para huir de ellos, para esconderse de ellos y para guardar un poco de alimento. ¿Por qué? Dice el verso 3, sucedía que cuando Israel sembraba, venían los madianitas acompañados de los amalecitas y de otras tribus del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de tal modo que Israel cada vez se hacía más y más pobre. Así dice el verso 6. Estamos en Jueces capítulo 6.
Israel se empobrecía en gran manera por causa de Madián. Y fue justo en ese clímax de desesperación, de desolación, de pobreza, que Israel se acordó de Dios. Dice hasta el verso 6 que los hijos de Israel volvieron a clamar a Jehová. ¿Para qué clamaban? Para que Dios los rescatara, para que Dios los librara de la situación que estaban viviendo con los madianitas. Pero mira cuánto tiempo pasó para que empezaran a clamar. 7 años. Y a veces nosotros también, como el pueblo de Israel, estamos tan tercos, tan necios en que podemos librarnos por nuestras propias fuerzas, que dejamos pasar muchísimo tiempo. Es cuando ya no podemos más, cuando nuestro orgullo es pisoteado, que entonces volvemos nuestro rostro a Dios. Yo te sugeriría algo. Primera lección de este mensaje del día de hoy: no esperes hasta estar hasta el fondo para clamar a Dios. No esperes. Yo sé que muchas veces tenemos que llegar hasta allí para darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios, porque mientras nosotros podemos, entre comillas, ir resolviendo el asunto, dejamos a Dios fuera de nuestras vidas. Pero cuando tú empieces a ver que las cosas empiezan a andar mal, no esperes hasta tocar fondo para clamar al Señor, porque quizás cuando tú clames ya haya sido demasiado tarde para tus seres queridos, para la gente a tu alrededor. ¿Cuántos en ese periodo de 7 años habrán muerto del pueblo de Israel? Porque nadie clamaba, porque seguían tercos y orgullosos. ¿Cuánta riqueza pudieron haber retenido? ¿Cuánta bendición pudieron haber tenido si hubieran clamado desde antes? Pero no, como no lo hicieron y llegaron hasta el extremo de la pobreza, pues fue cuando ya no sentían lo duro, sino lo tupido, que entonces se dignaron a clamar. Y es aquí donde va a entrar en escena nuestro personaje. Yo he dividido esta historia en la actuación de Dios y en la actuación de Gedeón. Quiero que veamos cómo Dios obra en nuestros nuevos comienzos y cómo el personaje que es llamado, que es usado por Dios, qué actuación tiene él en este nuevo comienzo. Dice que el Señor en el capítulo 8 envió a un profeta que les recordó la razón por la cual estaban sufriendo y les dijo: así dice el Dios de Israel, los hice salir de Egipto, los saqué de la casa de servidumbre, los libré de los egipcios y de la mano de todos aquellos que los afligieron, a los cuales los eché de delante de ustedes y les di su tierra, y solo les dije una cosa: yo soy Jehová su Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no obedecieron mi voz. Dios hace el diagnóstico de la situación que está viviendo Israel y se las revela a su pueblo y les dice: todo lo que les está pasando a través de los madianitas es por causa de su desobediencia. Pero ¿he escuchado su clamor? Es increíble, es increíble. Dios tenía todo el derecho justo de mantener a Israel bajo esa opresión, porque Israel había sido un pueblo desobediente y le había dado la espalda a Dios. Pero como unos empezaron a clamar al Señor, entonces Dios fue movido a misericordia. Vamos a ver que, número uno, en la actuación de Dios, el papel que el Señor juega es el de tener misericordia. Primeramente, Él recurre a su carácter. Dice la Biblia, hablando acerca de Dios, que Dios es justo, pero dice: Jehová es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en bondad. Y aquí lo está demostrando. Si Dios fuera como nosotros, cuando Israel empezó a clamar, si Dios fuera como nosotros, les habríamos dado la espalda y les hubiéramos dicho: pues no los voy a oír ahora,
porque yo se los advertí y ustedes desobedecieron deliberadamente. Así que no oigo. Soy de palo, tengo orejas de pescado. No los voy a oír. Si Dios fuera como nosotros, ¿cómo somos nosotros? Pues rencorosos y volubles. Pero bendito Dios, que Él es clemente y misericordioso, que es lento para la ira y grande en bondad, porque su corazón fue conmovido, fue movido a misericordia y dijo: no puedo permitir que mi pueblo siga sufriendo, no puedo invalidar mi pacto que hice con Abraham de bendecir a su descendencia. Entonces Dios dice: vamos a actuar. Y te darás cuenta que en el versículo 11 dice que el ángel de Jehová se fue a sentar debajo de la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás. ¿Quién era Joás? Joás era el papá de Gedeón. No solo Dios es movido a misericordia, sino que se pone en acción para escoger, para tomar de entre su pueblo a alguien que le pueda representar, a alguien a quien Él pueda guiar, para que produzca la liberación del pueblo de Dios y sea la respuesta al clamor que ellos han hecho en oración. ¿A quién encuentra allí el ángel de Jehová? Allí está Gedeón. Y dice que Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas, como era la costumbre. Y mira cuál es el saludo del ángel. Verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No tenemos aquí la descripción, porque luego el verso 13 dice: y Gedeón le respondió. Pero entre el 12, el final del 12 y el principio del 13, yo puedo imaginarme la escena así: a Gedeón ahí sacudiendo el trigo con algún instrumento, un rastrillo o algo, para después llevarlo a la cueva y poder esconderlo. Cuando el ángel lo saluda y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, yo me imagino que Gedeón siguió haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque él no se sintió aludido. De valiente, de esforzado, no tenía absolutamente nada en ese momento Gedeón. Si Gedeón fuese realmente un tipo valiente, quizás ya habría levantado una revuelta. Quizás no estaría buscando la manera de esconderse en la cueva junto con el trigo. Quizás hubiésemos visto a Gedeón organizando un grupo de hombres para levantarse en armas y defender a Israel, pero Gedeón no está haciendo eso. ¿Por qué? Porque Gedeón también tenía miedo de los madianitas. Gedeón también tenía temor de no tener que comer al otro día, por eso estaba escondiendo el poco grano de trigo que pudiera rescatar para su familia. ¿Qué es lo interesante de este llamado de Dios? No solo Dios es movido a misericordia, sino que se pone en acción para llamar, a escoger a alguien que le pueda representar. Pero mira, el llamado que Dios hace es por el potencial que Él ve en nosotros y no por la realidad de la persona en ese momento. Los ojos de Dios miran de otra forma. Y Dios no miente. Cuando Dios está diciendo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, es porque Dios veía en Gedeón a un varón esforzado y valiente a la luz de sus ojos y a la luz de lo que él podía hacer a través de Gedeón. Siempre me gusta mencionar esto acerca de otra historia. Cuando Dios le pide a Samuel que vaya a ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, cuando llega el primero de ellos,
Samuel está listo para sacar el cuerno y vertir el aceite sobre la cabeza de ese hijo porque lo vio alto, lo vio con estampa de rey. Físicamente, externamente, le vio apariencia de rey, y cuando Samuel ya estaba listo, Dios le dijo: detente, ese no es. Entonces mandan a llamar al otro hijo y a otro hijo y a otro hijo, y pasan 7 hijos, y de los 7 Dios dice: ninguno de estos es. Samuel le dice a Isaí: ¿te queda otro hijo? Isaí le dice: sí, pero es el más pequeño, y él es el encargado de pastorear a las ovejas. Él anda allá en el campo. Samuel le dice: mándalo a traer, porque no me iré de aquí hasta que él venga. Y cuando llega aquel pequeño David, aquel jovenzuelo David, todo oloriento a oveja, todo sucio de andar en el campo, un jovencito rubio, hermoso, fino, quizás no estaba tan fornido como sus hermanos, ni tan desarrollado, y Dios le dice a Samuel: úngelo, porque este es el rey del cual yo me he provisto. Y yo siempre digo esta frase: cuando todos ven en ti a un simple pastor de ovejas, Dios está viendo en ti a su futuro rey. Cuando todos ven en Gedeón a un tipo temeroso, acobardado, amedrentado, Dios está viendo a su guerrero valiente y esforzado. Qué bendición que el Señor no nos ve con los mismos ojos con los que nos ven los demás, porque Dios nos ve de acuerdo con el potencial que podemos llegar a desarrollar si nos sometemos a Él. Así que Dios está llamando a Gedeón por lo que Él ve, no por lo que Él era en ese momento. ¿Qué más vemos de la actuación de Dios? Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón se destapa luego con un montón de preguntas y de reclamos, y le dice en el verso 13: ay, Señor mío, si de verdad lo que tú dices, que Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué estamos padeciendo todas estas cosas? ¿Por qué hay tanto dolor, tanta pobreza, tanta desolación, tanta derrota a nuestro alrededor? Si Dios en verdad está con nosotros, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron, diciendo que Dios los había sacado de Egipto? Pero lo único que yo veo es que Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cómo la ves? Aparte de cobarde, era medio contestón, ¿no? Y medio irrespetuoso. Le está diciendo a Dios: tú estás mintiendo, porque si estás con nosotros no se ve tu mano, no se ve tu presencia. Es una irreverencia lo que está haciendo Gedeón. Aún así, en el verso 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo? Dice Gedeón: ay, Señor mío, ¿cuál fuerza? ¿De qué estás hablando? ¿Con qué voy a salvar a Israel? Lo único que tengo es aquí el rastrillo, un poco de trigo y mucho miedo. Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Cuál fuerza? ¿De qué me hablas? Primero le dijo a Dios: tú eres mentiroso, y ahora le está diciendo a Dios: tú estás loco. Verso 16. Si yo fuera Dios ya le hubiera puesto una revolcada al Gedeón, pero Dios allí está todavía y le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tercera ocasión en la cual Dios insiste, persiste para convencer
a aquel al que ha elegido. Y es en esta tercera ocasión cuando por fin Gedeón dice: te ruego que si he hallado gracia delante de ti, por favor me des una señal de que eres tú quien ha hablado conmigo. ¿Qué veo yo aquí? Veo a un Dios paciente, a un Dios paciente. A Dios no le molestan nuestras inseguridades, no le molestan nuestras preguntas, nuestras dudas, no le molestan nuestros sentimientos o emociones de temor. Pero lo que sí le desagrada a Dios es la incredulidad y la desobediencia. Y Gedeón no estaba siendo todavía ni incrédulo ni desobediente. Era boca floja. Y era un poco irreverente y muy cobarde. Pero eso no le molesta a Dios. A Dios le gusta que le hagamos preguntas, a Dios le gusta que le cuestionemos, a Dios le gusta que seamos sinceros con Él y le digamos: Señor, la verdad tengo miedo. Tú dices que vas conmigo, pero yo sigo teniendo miedo. Tenemos aquí a un Dios que se muestra paciente. Me encanta esto. Esta es una lección que yo aprendí de la historia de hoy. Dios no hace un molde y en ese molde mete a todos sus hijos y a todos los personajes de la Biblia y dice: o entras en este molde o estás fuera. No, Él no hace así. Cuando Dios llama, Él no te mete a un molde, Él te mete a una relación con Él. Y en esa relación con Él, tú vas descubriendo delante de Dios tus temores, tus preocupaciones. Te sinceras con Dios y les dices: Dios, es que yo no entiendo tu plan. No entiendo cómo va a ser esto. Pero si tú has prometido estar conmigo, entonces le damos para adelante. Eso es lo que me gusta, que Dios tiene un trato personal e íntimo con cada personaje. De la forma en que Dios llamó a Moisés, no es la misma forma en la que llamó a Jacob, ni la misma forma en la que usó a José, ni la misma forma en la que usó ahora o usará a Gedeón. Él te va a invitar primero a relacionarte con Él. Y en esa relación íntima y de amor, Él irá haciendo que superes tus miedos y tus temores. No te vayas de aquí, Señor, por favor, espérate a que vuelva. Déjame, traigo mi ofrenda y la pongo delante de ti. Y allá fue Gedeón a su casa, preparó un cabrito, preparó panes sin levadura, con una efa de harina, puso carne en un canastillo y el caldo en una olla y se llevó todo eso allá a la encina donde estaba el ángel de Jehová, y le dijo el ángel lo siguiente: todo esto que trajiste, quiero que hagas exactamente lo que te voy a decir. Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y luego ponle el caldo, viértele el caldo a la carne y a los panes, mójalos. Y entonces Gedeón hizo todo esto. Y entonces dice el ángel de Jehová que traía una vara, un bastón en su mano, un báculo, dice en otras versiones. Con la punta de ese bastón tocó la carne y los panes sin levadura, y algo sucedió. Así de la nada, una gran hoguera, una gran fogata se encendió, que consumió la carne y los panes sin levadura. Y entonces en ese momento el ángel desapareció de la vista de Gedeón. Cuando Gedeón buscó al ángel y no lo encontró, dijo: ay, Señor, ahora sí, ya soy un condenado, porque he visto al ángel de Jehová cara a cara. Allí Gedeón se dio cuenta que estaba tratando realmente con Dios, y llamó a aquel lugar Jehová Shalom. Qué significativo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque Jehová Shalom, primero Dios le contestó: no tengas miedo.
paz a ti, no vas a morir, no te voy a hacer nada, aunque me hayas visto, aunque hayas tratado conmigo. Y entonces Gedeón llama a ese lugar paz. Jehová es mi paz. Primero porque así fue como lo saludó, o fue lo que le dijo Dios, pero también le puso ese nombre así porque el Gedeón temeroso al inicio del encuentro, que está guardando todo, que está acobardado, ahora tiene paz. Allí está empezando Dios la transformación del siervo que él va a usar para su gloria y para sus propósitos. Encontramos en la historia que entonces, después de que Dios tiene misericordia, que llama a Gedeón de acuerdo con el potencial que ve en él, que después de ser paciente, entonces encontramos ahora, número 4, a Dios guiando a su siervo. Le da instrucciones de los pasos que debe de dar. Empieza a probar a Gedeón antes de llevarlo hasta el punto más importante, que era enfrentar a los madianitas. Primero lo pone a prueba y le dice: quiero que derribes el altar de Baal que tu padre mandó construir. Recuerda que Gedeón dijo que él era el menor de la casa de su padre. Y recuerda que entre la cultura hebrea, el hijo menor era nada. Era nada. No es como acá en México, en nuestros días, que el hijo menor, aunque no es el primogénito, pareciera ser que es el consentido, el apapachado, el mimado, al que le dan todo, al que el bebé de mamá. Pero en aquellos tiempos el hijo menor no tenía ni voz ni voto. Dios le está pidiendo que vaya y derribe el altar que el papá había hecho. Esto era una ofensa muy grande para el padre. Además era meterse con una potestad, con una deidad a la cual habían adorado durante todo el tiempo que dejaron a Dios. Y Dios le dice a Gedeón claramente: derriba ese altar. Y en ese altar, una vez que lo derribes, quiero que ofrezcas allí a un toro, hagas un sacrificio en mi nombre, en mi honor. Y no solo eso, quiero que también derribes la columna que han erigido para la diosa Acera. Esta es una imagen de madera. Y entonces, cuando ofrezcas el holocausto, el toro, quiero que uses esa imagen que está grabada en ese palo de madera. Quiero que lo uses como la leña. La leña para encender el holocausto va a ser la imagen de la diosa Acera sobre lo que era el altar de Baal. ¿Te imaginas? Ahora, fíjate bien. Verso 27. Gedeón tomó a 10 de sus siervos para que lo ayudaran a hacer esto que Dios le había dicho. Pero como tenía, ¿qué dice allí? Miedo. Como tenía miedo, fíjate, el miedo no se le ha ido. Ya Dios puso paz, ya Dios lo llamó, ya Dios le confirmó muchas cosas, pero la obra perfecta, transformadora, es un proceso. Todavía tenía algo de miedo. Así que hizo este trabajo por la noche e hizo tal como Dios le había encargado. Me gusta, me encanta cuando la gente se da cuenta que el altar ha sido derribado. Empiezan a investigar para ver quién se atrevió a hacer eso. Y ya saben que nunca falta un chismoso, alguien que riegue, que suelte la sopa, y dijeron: fue Gedeón, el hijo de Joás. Y allá va la gente, allá va la turba enardecida a pedir que Gedeón sea muerto por haberse atrevido a derribar ese altar. Ni siquiera su papá le había reprochado el asunto. Cuando la gente llega y le dice a Joás: Joás, saca a tu hijo, porque él se atrevió a hacer algo muy terrible. Destruyó el altar de Baal y destruyó también la imagen de la diosa Acera. ¿Ya vieron la respuesta de Joás? Verso 31. ¿Por qué están ustedes aquí defendiendo a Baal? ¿Por qué defienden la causa de Baal? Cualquiera
que defienda la causa de Baal, que se muera hoy mismo, dijo Joás. Porque si Baal realmente es un dios, pues que salga él a defenderse, ¿no? Que sea él el que trate directamente con aquel que derribó su altar. ¿Saben qué pasó? Pues nada, porque Baal no es un Dios vivo. Tenemos a Dios guiando con paciencia, pero guiando a su siervo, dándole las instrucciones que necesita para cumplir los propósitos para lo cual Él lo escogió. Sigue narrando ya el capítulo 7. Al final del 6 y el capítulo 7 es la historia cuando ya viene el enfrentamiento directo contra los madianitas, que eso es realmente para lo cual Dios levantó a Gedeón. Pero primero hay toda una historia de cómo escoger a los hombres que habrían de acompañarlo. Gedeón le dice a Dios: Dios, ok, ya estoy cierto de que tú quieres que yo sea el libertador del pueblo, el juez del pueblo. Ya eso me quedó claro. Pero ahí te voy. Recuerden, Gedeón todavía tenía algo de miedo, ¿eh? Recuerden esto. Dice la historia: te quiero pedir que me confirmes eso que me dijiste. Voy a poner un pedazo de vellón, un vellón de lana de la piel de un animal. Quiero que durante la noche el vellón esté mojado y la tierra alrededor seca. Y así pasa, se levanta Gedeón al otro día, el vellón está mojado, dice que lo exprime y saca toda una taza llena de agua y la tierra seca. No conforme, Gedeón le dice: Dios, no te vayas a enojar, pero antes de ir, por favor, ahora hazlo al revés. Si realmente tú quieres confirmarme que vaya, ahora que el vellón esté seco y la tierra mojada. ¿Qué pasó? Así sucedió al otro día que se levantó Gedeón y dice Gedeón: ok, ya está claro, ahí voy. Y entonces, ¿qué hace Gedeón? Empieza a convocar a las tribus: vengan, vamos a enfrentar a los madianitas. ¿Saben cuánta gente llegó? 32,000 personas, 32,000 varones de guerra listos para pelear con Gedeón. Y Gedeón, al ver esa multitud, ha de haber dicho: ¡wow! Gracias, Dios, con esto los vamos a derrotar. Ahora sí, fuera miedo. 32,000, con eso le damos a los madianitas. ¿Y qué crees que pasa? Dios le dice a Gedeón: espérame, Gedeón, vas muy rápido. Son demasiados. Si yo permito que tú vayas y enfrentes a los madianitas con 32,000 personas en el ejército, Israel se va a llenar de orgullo y va a decir que fue por su propia fuerza que lograron liberarse, porque ya los conozco como son. Haz este anuncio: todo varón que tenga miedo, en esta historia hay mucho miedo, ¿sí? Todo el mundo tiene miedo. Todo el que tenga miedo, que se vaya a su casa, que se regrese a su casa. Si tiene algún negocio que atender, si extraña a su familia, que se regresen. Y entonces, cuando Gedeón da ese anuncio, se van 22,000 hombres. El ejército de 32,000 se queda ahora con solamente 10,000. Y yo me imagino a Gedeón latiéndole el corazón bien rápido, sacando el mismo vellón que le puso a Dios de prueba y secándose el sudor y diciendo: ay, nanita, y ahora nomás somos 10. Pero bueno, 10 es algo, vamos contra los madianitas. Y le dice Dios: espérame, todavía no termino la depuración, todavía siguen siendo muchos. Y dice Gedeón: ay, no. No lo dice Gedeón, eso me lo estoy inventando yo, pero le estoy poniendo sazón a la historia. Le dice Dios: llévalos al río y hazlos que beban, y me vas a separar en 2 grupos. Observa bien: aquellos que beban el agua directamente del río, del cauce,
Es decir, que se arrodillen totalmente y beban el agua directo de la boca. A esos los pones en una parte, y a los que solamente inclinen su rodilla y con las manos tomen el agua del río y se la lleven a la boca para beber, a esos pónmelos en el otro grupo. Entonces Gedeón observa cómo beben el agua y resulta que 9,000, se me fueron las matemáticas, 9,700 hombres se tiraron al suelo para beber el agua directo, y solo 300 hombres fueron los que tomaron el agua en sus manos y se la llevaron a la boca. Gedeón ha de haber dicho: ok, Señor, ya tenemos, que se vayan los 300 y los 9,700 y yo le vamos a dar duro a los madianitas. Dios le dice: despacha a los 9,700. Solo necesitamos a estos 300 para derrotar a los madianitas. ¿Cómo la ves? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Cómo estaría tu termómetro de miedo cuando volteas alrededor y solo ves 300 y luego ves hacia el valle y ves todo el ejército de Madián? ¿Qué habrías hecho? Irías por más vellones, ¿no? Señor, ¿estás seguro? Ahora vuélveme a confirmar. ¿Por qué escogió Dios a esos 300? Algunos comentaristas dicen que Dios se fijó en aquellos que se mantenían en una posición de alerta ante el enemigo, que no se descuidaban. Cuando tú bebes agua directo del arroyo, tus ojos están viendo solamente el agua y estás egoístamente saciando tu necesidad. No te importan los demás. No estás alerta. En cambio, el que solo se arrodilla así, de esta manera, no sé si salgo todavía en la cámara, y lleva sus manos y bebe, está todavía pendiente, está alerta, está cuidando del grupo. No está siendo egoísta. Sabe que está en una misión en donde es crucial tomar precauciones. Casi está todo listo para enfrentar a Madián. Pero recuerda que Dios te llama a una relación y trata directamente contigo, con tus problemas y tus situaciones. Dios conocía a Gedeón. Así que le dice la siguiente instrucción. Aconteció que aquella noche, antes de ir al enfrentamiento, después de haber escogido a los 300, Dios le dice a Gedeón, capítulo 7, verso 9, levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos a los madianitas. Pero si tienes miedo, baja tú con Fura, tu criado, al campamento primero, y acércate a una de las tiendas para que puedas oír lo que están hablando. Y cuando oigas lo que están hablando, tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y así lo hizo Gedeón, fue con Fura, se acercaron a una de las tiendas y allí escuchó lo siguiente. Uno de los madianitas le estaba diciendo a su compañero: tuve un sueño, y en ese sueño soñé que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián y llegaba a la tienda y la golpeaba de tal manera que la tienda caía y la trastornaba de arriba abajo. Su compañero le respondió y le dijo: este sueño no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Quiere decir que Dios ha entregado en sus manos a todos los madianitas junto con el campamento. Cuando Gedeón oyó lo que estos hombres platicaban de la interpretación del sueño, dice que adoró al Señor y regresó al campamento de Israel, y entonces se prepararon para la guerra. La historia de la batalla la puedes leer tú. Solo quiero decirte que la actuación de Dios, no hemos terminado con Dios, vemos que Él alienta
a su siervo. Lo conoce también, que sabe que todavía necesita el último empujón, y Dios no es mezquino para dárselo y le dice: ve, escucha, quiero que te animes para que puedas completar tu tarea. Entonces, resumiendo, Dios tiene, número uno, misericordia. Dios te llama por el potencial que Él ve en ti y no por lo que tú eres en ese momento. 3, Él es paciente. 4, Él te guía, te da las instrucciones precisas. Y número 5, Él te alienta todo el tiempo que sea necesario. Pero vamos a ver algo también. El otro personaje es Gedeón. Y yo veo que Gedeón, en esta relación con Dios, Gedeón todo el tiempo fue sincero. Si queremos un nuevo comienzo, seamos sinceros con Dios, no escondamos nada. Aun y cuando sonemos un poco irreverentes, aun cuando sonemos temerosos, acobardados, dile al Señor: Señor, es que me da cosa, me da miedo. Vemos también que Gedeón fue cauto, fue probando poco a poco, tomó sus precauciones para irse asegurando y tomar el valor que él necesitaba. Pero mira, hermano, aquí hay una gran verdad. Si tú quieres realmente un nuevo comienzo en tu vida, tú puedes tener temores, puedes tener dudas, pero lo que no puedes tener es incredulidad y desobediencia. Porque en todo Gedeón, todo lo que Dios le decía que hiciera, Gedeón lo hizo, aun y cuando tenía miedo. Y 4, Gedeón terminó siendo lo que dice su nombre que era. El nombre Gedeón significa guerrero valiente. Pero ya vimos que al principio no tenía nada ni de guerrero ni de valiente. Pero al final del capítulo 7 lo vemos luchando con solo 300 hombres y derrotando al ejército madianita. Lo vemos destruyendo el altar de Baal. Lo vemos ejerciendo, desarrollando todo el potencial que Dios sabía que Él podía dar para su gloria. Así que mientras Dios hace aquellas 5 cosas, a nosotros nos toca ser sinceros, precavidos, obedientes y finalmente valientes. Todas las tareas que Dios nos pide hacer en nuestra vida van a implicar algún tipo de riesgo. Van a implicar dejar nuestra zona de confort, nuestra comodidad. Nos va a enfrentarnos, Dios nos va a aventar a propósito, de manera intencional, a que enfrentemos nuestros temores. Pero si tú eres obediente, hermano, al final pasarás la prueba y serás reconocido como alguien valiente. Ustedes me conocen, bueno, espero que a estas alturas ya me conozcan un poquito, y saben que de valiente no tengo absolutamente nada. De aventurero tampoco. Mis amigos pastores siempre se burlan de mí, dicen: a ver cuándo nos vamos a ir allá a acampar a la intemperie para que Armando nos acompañe, porque ellos saben que detesto acampar, saben que no me gusta y me lo dicen en son de broma. Saben que viajar no es mi mayor placer. Me gusta estar en mi zona de seguridad y de confort, pero Dios ha hecho que tome aviones, que vuele hasta otra parte del mundo, que vaya a lugares donde dicen que hay anacondas, que duerma en lugares donde cuando abres los ojos solo ves pasar las ratas y ves pasar también los murciélagos. Dios sabe que me encanta mi cama y me ha hecho dormir sobre madera y sobre el suelo polvoso. Dios sabe que soy muy tímido y vergonzoso y ha hecho que me bañe en un baño al aire libre con solo una bolsa de basura tapándome, mientras la gente pasa y me saluda mientras me estoy bañando. Dios sabe que soy asqueroso y ha hecho que vaya a algunos baños que están llenos de cucarachas.
Dios sabe que le tengo pavor a las curvas y me ha hecho ir a lugares a los cuales que para poder llegar a ellos tienes que pasar por muchas curvas con precipicios. La razón de esos temores no se las puedo contar aquí porque sería más largo el sermón. Solo puedo decirles que tengo temores. Pero de entre todos esos temores no se me ha olvidado incluir el mayor de ellos, el temor a Dios. Y cuando Dios me ha dicho: Armando, a Perú, Armando, a Yemen, Armando, contrabandea Biblias, Armando, duerme en el piso, entonces todos mis temores a la luz del temor de Dios se desvanecen. Y entonces me convierto en alguien obediente y al final termino resultando ser un valiente por haber obedecido a Dios. ¿Te das cuenta? Los nuevos comienzos transforman a las personas porque la intervención de Dios en nuestra vida hace que nos parezcamos más a Él. Él nos convierte en personas semejantes a Él. Y descubrí algo mientras hacía la conclusión de este mensaje. Aún mi querido Jesús, siendo Dios, experimentó temor. ¿Tú lo recuerdas allá en Getsemaní? Antes de ir a la cruz, antes de cumplir su misión, pero hizo lo mismo que hizo Gedeón. Fue sincero con Dios: Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte. Fue cauto: si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Habrá otra manera de hacerlo? Dios le dijo: no, no hay otra manera. Entonces fue obediente y dijo: hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Y hoy día recordamos a Jesús como nuestro Salvador, el valiente Cordero de Dios que entregó su vida. ¿Cómo quieres ser recordado? Tú puedes tener temores, preocupaciones, preguntas, dudas, inseguridades, pero esas no se deben de convertir en el obstáculo que impida tu nuevo comienzo a la tarea, a la misión que Dios te está encomendando. Porque recuerda algo: el Dios que dice que tú eres valiente es el mismo Dios que primero te dijo: yo estoy contigo. Así que no depende de quién tú eres, sino depende de con quién tú vas. Y ese que va contigo es el poderoso gigante, es Jehová de los ejércitos, es Jehová Shalom, que te da paz. Eso es lo que aprendemos hoy de Gedeón en su historia de su nuevo comienzo. Y es un nuevo comienzo fabuloso, precioso, lleno de bendiciones. Lo mismo puede pasar contigo. Dios, esta mañana contentos estamos de haber oído tu palabra, de disfrutarla, de escucharla, Señor. Ahora que ya la hemos escuchado, permítenos guardarla aquí en el corazón para que, Señor, pueda empezar ella a germinar, así como una semilla que es plantada, pueda empezar a crecer, a crecer, a crecer. Que cuando venga esa misión, cuando venga esa tarea que nos pides, cuando venga ese nuevo comienzo, podamos recordar a Gedeón y decir: Señor, aunque tengo miedo, aunque me siento inseguro, aunque creo que no soy capaz, si tú has dicho que vas conmigo, entonces le damos para adelante. ¡Vamos! Y yo quiero, Padre, experimentar lo mismo que Gedeón, ese triunfo y esa victoria, a pesar de que normalmente sea una persona temerosa e insegura. Te doy gracias porque la historia de Gedeón se identifica con la mía, y eso me alienta a seguir adelante, a seguir escuchando tu voz, a seguir relacionándome contigo para estar preparado para cuando llegue ese momento en que tú me llames a una tarea específica. Bendice a aquellos que están oyendo tu palabra en esta mañana. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén.